Mari Mari Pichiqueché, Mari Mari Compuché, Chetaja del Milán Caminguén. Estamos aquí en este Buñol Tripanto y vamos a hacer este video explicativo que lo vamos a compartir con las escuelas rurales de Payaco y para quien lo quiera compartir, pero especialmente muy significativamente para la escuela 21 de Mayo de Itrupulli, para la escuela rural El Naranjo de Santa Filomena y la escuela rural El Yoyi. En esta oportunidad vamos a explicar un poco cómo se está produciendo este Buñol Tripanto. Vamos a ver la gran sabiduría de los mapuches que pudieron ver esto sin telescopio, lo recalco siempre, sin Google hoy día, y esta sabiduría ellos la tenían por una atenta mirada de la naturaleza y las cosas que estaban pasando a su alrededor. Vemos los nuevos brotes, vemos que los árboles cambian de color, si ponen ojo ustedes en la naturaleza, se van a dar cuenta de todo esto que está pasando. Y también, por supuesto, en esta oportunidad voy a presentarle y voy a dejar un saludo de dos grandes poetas jóvenes mapuches, que son como una nueva oleada de mapuches orgullosos de serlo y que ellos tienen un gran conocimiento y también un gran valer artístico como escritores. Y por supuesto algunas palabras de nuestra maestra que estamos muy agradecidos de ella, María Buenuñín. Así que vamos con este trabajo de Buñol Tripanto, deseándoles un gran abrazo y un gran y buen Buñol Tripanto. Una nueva salida al sol que sea buena para todos. Amulepe. Y aquí está nuestro sistema solar, donde vemos que la Tierra está girando en torno al Sol. Se fijan, está el 20 de marzo, ya estábamos en pandemia, ¿no? Todo ese periodo entre el 20 de marzo y junio es el otoño, el rimú. Y ahora estamos en el 20 de junio, donde se produce la noche más larga, ¿ya? Y es el Buñol Tripanto. Y entre junio y septiembre viene lo que es el Puquem, el invierno. Así son los ciclos estelares, y eso es lo que sabían los mapuches. ¿Y cómo lo sabían? Sin tener Google, sin tener telescopio. Lo sabían por una atenta observación de la naturaleza. Y ahora tenemos este otro cuadrito que nos está mostrando, ¿no es cierto?, las 4 estaciones del año. Esa es una de las razones también, otra de las razones porque nuestro Cultrún tiene 4 partes, por las 4 estaciones en que nos vamos rigiendo, nos vamos señalando. Estamos en el Rimú, y ahora en el Buñol Tripanto pasamos a lo que es el Puquem, el invierno. Si se fijan, también ahí está la Buñelfe, Añuñimín, ¿no es cierto?, el dibujo vital para la cosmovisión. Bueno, entrando invierno, tenemos este periodo de las lluvias, ¿no es cierto? Mire lo que el conocimiento antiguo, el Raquizuam, pensamiento colectivo, el Cuñultún, protección grupal, Ligüen, la amanecida, el Magún, la lluvia. Es un periodo para guardarse, para estar consigo mismo, puede ser, y esperar buenas cosas para cuando venga el otro ciclo, porque esto no termina. Y eso es lo que sabían los antiguos mapuches y que hoy día lo están transmitiendo y compartiendo con ustedes. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, saludar, ¿cierto?, a todas las comunidades de Payaco y a sus estudiantes. Miliatu kepalini, pau lukutupan no patureu meu, tamikalongko mutufi, tamikalongko taring kunufi shatimu, kepachupai miklashireu, chalgua, pichiwentu. Los conozco mucho porque los sigo a través de redes sociales cuando participan con su profesor Javier Milanca. ¿Sí? Tayen kumuka eluen pukawel no muy kurufmu. Eluen neyen tañi mupuy ni ko apoyeneu. Lafkentingeini, peula. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pichiqueché. Una machi en actitud power metal, con Newendi, agitando su trance en el mosh, saltando al pogo, tierra abajo, al tajo, tierra adentro, al rojo, al cuajo. Una machi de la Pobla. Yo soy David Aniñir Guiritraro, poeta,
creador mapuche desde Cerro Navia, Santiago. Una guacolda de las Naki, toda brígida ella. Bueno, brindarle todo nuestro trabajo, nuestra energía, nuestra voluntad de conciencia y bueno, todo lo que sea para enriquecer en estos tiempos difíciles el ánimo, el espíritu, el lonco y el piuque de toda la gente de Payaco. Marichihuevo. Mari con Pulamien, con Pupichiqueche, Queñepoyen Chelín. Saludo a las comunidades y escuelas rurales del sector de Payaco a través de su Quimeltuchefe Javier Milanca, a toda la comunidad educativa, aquellos que están levantando allí nuevamente el aprender a recordar la lengua mapuche. No olviden también de que la luna y las estrellas son muy importantes para que podamos tener alguna visión de los espíritus antiguos a través del Peuma, el sueño. Muchas gracias, un afectuoso saludo y Peuca Yal. Nos volveremos a ver. Rume Mañum Klen. Estoy muy agradecida.